Yo soy Marian Urrechu, soy una mujer que se ha hecho, yo creo que un poco a sí misma por todo el recorrido que ha ido haciendo a lo largo de la vida, buscando, un poco utópica. Soñaba y me casé con mi sueño y dejé de trabajar, porque mi sueño también era cuidar a mis hijos y estar con mi marido feliz y maravillosamente, ¿no? Pero cuando llegó un momento en que mis hijos estaban, yo necesité hacer cosas. Entonces, como no tenía estudios, empiezo desde lo básico para poder acceder a la universidad a través de la formación profesional. Es decir, he ido gradualmente por FP, técnico en adaptación social, trabajador social, psicoterapeuta. Todos mis trabajos han ido enfocados siempre a trabajar con las personas y las relaciones interpersonales. Y ese ha sido el objetivo. Estoy en la red de mujeres del medio rural de Álava. Desde esa red hay ciertos proyectos que yo me gusta llevar a cabo y me da la posibilidad de hacerlo, así como talleres con mujeres, como estoy dando en este momento. Y ahí he aprendido muchísimo, muchísimo. Yo, con todas las mujeres que trabajo, yo lo que veo es que tienen la fortaleza dentro. O sea, y lo que pasa es que a veces uno no se lo cree, no sabe que lo tiene. Y por eso el grupo es una herramienta maravillosa y hay que cuidarlo mucho, mucho, mucho. Entonces vamos a facilitar, a ser facilitadores de espacios en los que nos conozcamos. La red de mujeres del medio rural de Álava nació en el 99 y ese ha sido el objetivo, mejorar la calidad de vida de las mujeres, sembrar, ir sembrando, ir cuidando todas esas relaciones interpersonales para que pueda surgir ese apoyo, esa convivencia, los beneficios que todo eso tiene para todas las personas, ¿no? El disfrutar juntos de espacios comunes, salud, es vida, es todo. Y por eso nos preocupaba tanto en la red que en los pueblos se estaba perdiendo esa convivencia, que es por lo que propusimos ese proyecto de convivencia solidaria intergeneracional para que no se pierda todo ese potencial que tiene precisamente esa cercanía y ese conocernos, ¿no? Esto es un espacio para reflexionar juntas y si se hace desde la igualdad, desde el respeto, la empatía, la interculturalidad debería de estar ahí, la igualdad, por supuesto, es el antídoto. Me parece que esa convivencia intergeneracional es el antídoto para la soledad. Cuando no conoces a nadie, cuando estás solo, el encontrar a alguien en esa comunidad que te brinda el apoyo es esencial para estas mujeres. Yo llevo toda la vida tejiendo redes para la convivencia. Todo lo que he ido haciendo ha ido dirigido a los demás, dirigido a crear convivencia, a crear lazos, a crear compañía, a crear esto. Y yo creo y confío que los jóvenes que vienen por detrás acabarán haciendo lo mismo y valorando todo eso y continuando, cogiendo el testigo de ese legado que hemos dejado, ¿no?